Mi querida familia digital, estamos acá como todos los miércoles en nuestras entrevistas a escritores y escritoras alrededor del mundo. Ya hemos pasado por México, hemos pasado por Venezuela, hemos pasado por un montón de países y ahora vamos de regreso otra vez a España. Y hoy tenemos una invitada muy especial que ya la veo por aquí y que la vamos a saludar. Acá está. Vamos a esperar a que se conecte. Hola Susana, por ahí te veo. Hola, Paola, yo te veo a ti, pero no me veo a mí. ¿Será que tienes la cámara hacia atrás? Espera un momento. Bueno, Vamos a ver. Espérate. Puede ser un momento, espérate. Ah, sí, tienes razón. No estoy acostumbrada. ¿cómo estás? Bienvenida y un gusto saludarte. Gracias a ti, Pablo, por haberme invitado. Es Bueno, un encantada, honor. encantada de compartir este espacio contigo, con todas las personas que se van a conectar en nuestro canal en América Latina, también acá en España. Y bueno, qué rico conectarnos contigo y conocer un poco de tu historia. Te voy a presentar entonces para las personas que ya están entrando a la Veo. entrevista. Hoy tenemos una escritora maravillosa con un género apasionante que ya les vamos a contar. Ella es Susana Fernández Gabaldón, licenciada en Prehistoria y Arqueología. ¡Wow! ¿Cuánto habrás estudiado? ¿Cuánto habrás leído? Por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como investigadora y directora de excavaciones y coordinadora de exposiciones arqueológicas. Apasionante. En el Museo Arqueológico Nacional. Tiene Sí. una gran pasión por la historia y las civilizaciones desaparecidas, más apasionante aún. Y tiene una trama literaria de aventura mezclada con historia, con fantasía, con misterio, con ciencia ficción. ¡Wow! Espectacular, Susana. Espero que te haya presentado lo suficientemente bien porque pues tienes una cantidad de cosas que ya nos irás contando poco a poco a medida que nos vamos Sí. adentrando en tu historia, en todo lo que eres, en ti como escritora, en ti como mujer y bueno, con toda esa cantidad de historia que debes conocer y que nos vas a compartir en esta entrevista. Así que bienvenida y bueno, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Susana? Bueno, Susana es alguien que, que tuvo, digamos que dos caminos distintos hasta un cierto momento, ¿no? La arqueóloga, para mí la arqueología en un momento determinado era lo más importante. Yo me formaba como arqueóloga, hacía todo lo que podía, trabajaba tantísimo, excavaciones, artículos de investigación. Y bueno, en un momento determinado la vida me dio un palo a mí y a la persona que yo tenía a mi lado. Un palo tremendo. Es la persona que estaba conmigo, que era mi marido, se fue, nos dejó, se marchó, se lo llevaron los cielos, ¿no? A otra dimensión y a partir de allí cambió mi vida. A partir de allí yo empecé a escribir. Le empecé a escribir a él. Le empecé a escribir a él cartas regadas con muchas lágrimas. Y de esas lágrimas, pues brotó algo, brotó la creatividad, brotó la creación que yo no sabía que existía en mí. Y empecé a escribir relatos, empecé a escribir mi primera novela. Esa primera novela nunca pensé que tuviese una posibilidad de salida editorial, la tuvo, tardó tiempo en salir y a partir de ahí yo inicié un camino como escritora. Entonces lo que hice fue cambiar mi público, el público al que yo me había dedicado hasta ese momento, que era el público sesudo, arqueólogos, congresos internacionales, todas estas historias, ¿no? Y eso ya me decía poco,
y cambié mi investigación y la fui volcando en obras de narrativa juvenil. Es decir, en todas las historias que empecé creando, me ambientaba en un momento histórico distinto. De modo que yo pude aprender muchísimo y al mismo tiempo no solamente aprendía yo, porque iba escogiendo yo el periodo que yo quería, ¿no? Sino que al mismo tiempo ibas transmitiendo ese gusto, esa pasión por la arqueología, por la historia, por las civilizaciones pasadas, a través de historias, de aventuras que se complicaban siempre muchísimo, tratando de meter varios géneros literarios, no solamente era la arqueología, también era la fantasía, he tratado incluso misterio, o sea, suelo mezclar siempre distintos géneros literarios, que sé que es difícil conseguir que la trama encaje toda perfectamente, me lleva mucho más tiempo, no solamente ya la documentación de cada una de las novelas, porque me llevan meses de documentación, no es que de repente aparezca uno en Egipto, ¿no? O sea, tienes que documentarte bien de lo que vas a contar y tienes que leer muchísimo, a pesar que después solamente una mínima parte vaya volcada dentro de la trama, pero lo que va volcado tiene que ser muy resumido, muy concreto, muy dirigido al público al que va dirigido, ¿no? Y así empezó mi andadura y mi singladura dentro de la creación y de la narrativa, ¿no? Y durante un tiempo he escrito solamente novelas juveniles, también algunas infantiles, y últimamente pues he dado un paso más allá. Y he escrito mi primera novela de ficción histórica para adultos, La memoria del alma. Eso veo. La memoria del alma que me llamó muchísimo la atención, espectacular. Y me llama mucho la atención porque la memoria del alma, y de verdad que tanto el alma como las civilizaciones tienen memoria, ¿no? Y me llamó mucho la atención aquí cuando hablas de las civilizaciones desaparecidas. Y lo primero que se me vino a la cabeza fue preguntarte, ¿las civilizaciones desaparecen realmente? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Si nosotros queremos que desaparezcan, sí. Yo desde luego estoy dispuesta a que eso no suceda. Yo creo que lo mismo que en todas las novelas, ¿no? Que cuando escojo mis personajes, aquellos que viven en el pasado, lo mismo me ha pasado con La memoria del alma, siendo una novela la primera para adultos, en la que podía escribir mucho más, explayarme mucho más en todos los aspectos, ¿no? He escogido personajes que fuesen normalísimos, ¿no? Un carpintero naval, una vivandera de la tropa, ¿no? Y tratar de vivir esa historia, en este caso es una expedición napoleónica, tratar de vivir desde la piel de estas personas su sufrimiento, sus esperanzas, sus deseos de aventura o de gloria, sus muchas penas, ¿no? Entonces, tratar de rescatar esa historia, como tú acabas de decir, depende del historiador, depende de las ganas que tengas de resucitar esas vidas, ¿no? En otros momentos históricos, que en el fondo no son muy distintas de las nuestras, no son muy distintas, porque el amor siempre está presente en las vidas de las personas, lo ha estado siempre, el rencor, todo lo que son las pasiones humanas, ¿no? Todo lo que nos hace personas, todo lo que somos como almas, ¿no? Y esa lucha entre lo bueno y lo malo, ¿no? El tratar de evolucionar dentro de evolucionar espiritualmente, ¿no? Generosidad, misericordia, pero al mismo tiempo odio y al mismo tiempo envidia, ¿no? O sea, esa mezcla es eterna, no tiene tiempo, es atemporal, ¿no? Lo único que cambia es el momento en el que se tenga que dirimir quién eres tú. Si eres una Qué persona que lindo. estás dispuesta a ser más generosa, a tener una entrega total por lo que consiste, en lo que consiste el amor, 360 grados, a 360 grados, que es muy amplio y muy ancho, ¿no? O prefieres pasar al lado oscuro, ¿no? Qué lindo, De qué modo lindo. que
trato que en todas mis novelas el lector pueda vivir profundamente cada una de las historias en las que hay mucha, mucha pasión, muchísima pasión. Qué Y en lindo. todas ellas siempre tienes que enfrentarte al egoísmo, a la crítica, a la envidia, que es un mal, al deseo de poder, ¿no? Nada ha cambiado yo creo que desde hace siglos, ¿no? Así Nada. es. Las almas siguen iguales, ¿no? Como que no Sí, aprendemos. sí, Susana, hemos caído. escuchándote conversar conmigo, me has tocado mucho un tema que he estado tocando mucho esta semana y de que he estado hablando esta semana. Yo soy columnista en la revista Semana en Colombia y precisamente hoy salió mi columna que habla sobre el tema que nos convoca, que me parece que lo has tocado hoy también tú, y es que lo importante en nuestra vida no es lo que nos pasa, sino eso que hacemos, lo que hacemos con aquello que nos pasó. Y desde Colombia te están haciendo una pregunta maravillosa. Silvia Gastelbondo, desde Colombia, te pregunta, un bello ejemplo de cómo transformar el dolor de la partida de un esposo en una obra literaria maravillosa. Gracias por compartir. La memoria del alma, cuéntanos de qué se trata, cuéntanos de la trata. Os la cuento enseguida porque es una novela que yo espero que lean muchas personas porque lo que tiene es una novela que yo he tardado mucho tiempo en decidirme a escribirla, porque todavía no me sentía lo suficientemente madura como para decir cosas que fuesen realmente importantes para las otras personas y para compartir lo que yo sentía. Eh, La memoria del alma trata de dos parejas. No voy a desvelar ni voy a hacer spoiler, es muy general lo que voy a contar, pero espero que sea lo suficientemente importante como para atraer la atención de quien nos está escuchando. Es la historia de dos parejas, una en época actual, se desarrolla entre Madrid y París, y la otra sucede en esta expedición napoleónica que organiza Napoleón a partir de mayo de 1798, una expedición en la que van con rumbo desconocido todos los que parten, excepto muy poquitas personas en toda Francia. Y no voy a decir dónde van, obviamente. Entonces, en esta novela es una novela en la que el amor es lo fundamental, es decir, lo que se hace por amor, lo que se deja de hacer por amor, lo que se sufre por amor. Eh, Tú antes he visto algo que has comentado en unos posts, Laura, que hablabas de las relaciones no tóxicas, sino de amores que a lo mejor hay que dejarlos pasar. Amores que nos han hecho daño, amores que tal vez nosotros deseábamos en esa persona cosas que no estaba dispuesta a darnos y que nosotros nos hemos imaginado que nos daría en un momento determinado. Es decir, yo en esta novela planteo todos estos problemas también y planteo también cómo se pueden resolver. Planteo también que ese amor a 360 grados que se encuentra muy pocas veces, existe. Y también hay una frase importante que quiero recordar, que la recordó también otra escritora, Macarena Muñoz, no sé si me estarán siguiendo, y cuando hizo una reseña preciosa sobre la memoria del alma. Y hay una frase que para mí es muy importante recordar ahora mismo a quien nos esté escuchando, que es que las cosas no nos suceden, no hay un por qué nos suceden las cosas, sino un para qué nos suceden. Esto cambia completamente cuando algo nos sucede, porque muchas veces nos sentimos víctimas de situaciones y lo que tenemos que sacar es la lección positiva de lo que nos ha sucedido, que la tiene, a pesar de que sea algo terrible y negativo, pero tenemos que trabajar sobre la positividad del para qué nos ha sucedido eso. A veces tardamos años en entender esto. Yo he tardado años en entenderlo, de ahí que ya he tardado tantos años en escribir La memoria del alma, porque no estaba todavía, tenía muchas dudas acerca de muchas cosas, y cuando las he tenido claras es cuando he dicho, ahora es el momento de comunicar y compartir lo que yo he descubierto a través de esta novela.
De ahí que los 4 personajes fundamentales de la memoria del alma constantemente van a recordar al lector qué es lo fundamental en nuestras vidas y cómo tenemos que afrontar las situaciones más difíciles. Hay mucho de reflexión espiritual, hay mucho de reflexión personal. ¿Te acuerdas que te pasé algunas frases, ¿no? en las que, si te acuerdas, pues las leo, ¿no? Una de ellas decía que sentimientos como el amor puro e incondicional son demasiado evolucionados como para haberse desarrollado en el arco de una sola vida. Yo esto es una frase que llegué a esta frase después de reflexionarla mucho porque me parecía que, que lo que muchas veces las personas entienden por amor hoy es que está tan lejos de lo que realmente es. Y de ahí que haya tantos fracasos dentro de las relaciones. Porque es un amor demasiado, es un amor muy comercializado, es un amor muy hipersexualizado. Y eso no nos une al final a las personas, porque no nos da nada, porque está vacío. Y llegar a entender frases como la que te acabo de decir, otras, espérate, porque había también otra frase, un momentito. Hay otra frase que también llegué a ella después no sé, salió mientras hacía dialogar a los personajes, ¿no? Decía, somos almas que necesitan miles de pinceladas para alcanzar su proceso evolutivo. Esta es otra, es decir, hay muchas reflexiones que parecen banales, pero a mí me ha costado mucho entenderlas para poder sentirme bien y para poder avanzar en mi evolución personal como ser humano y en mi consciencia. ¿Y tú crees, maravilloso todo lo que nos estás comentando, tú crees, Susana, que las civilizaciones van realmente en evolución espiritual? O sea, hemos evolucionado como especie hablando espiritualmente, ¿o tú crees que hemos involucionado? Yo creo que estamos involucionando, sinceramente. Yo creo que estamos llegando a un callejón sin salida. Precisamente por eso, porque hemos comercializado todo, porque estamos muy lejos. Yo creo que nos hacen falta entender por qué nos ocurren las cosas y reflexionar sobre ellas. Y yo creo que vamos en el camino equivocado. Es curioso que cuando hay un conflicto serio, un conflicto armado, es ahí donde las personas demuestran ser lo que son. Es decir, demuestran o bien sacar lo mejor de sí mismos o lo peor de sí mismos. De ahí que en la memoria del alma yo haya escogido un periodo bélico, un periodo en el que estas cosas suceden. Es decir, uno tiene que dar o lo mejor o lo peor de sí mismo, en el peor momento. Y yo creo que hemos pasado por una situación, o estamos viviendo una situación en la que algo antes o después tiene que suceder, porque creo que hemos tocado fondo. Y lo que no sé es cuándo esto va a suceder, pero yo tengo como una sensación interior de que no podemos ir mucho más lejos así. ¿Cuál crees tú que sea el motivo por el cual nos está sucediendo esto como sociedad? Porque vemos que si estudiamos las civilizaciones y estudiamos, digamos, todo lo que ha sucedido desde el inicio de las civilizaciones hasta lo que estamos viviendo hoy, uno creería que en la medida en la que las sociedades van teniendo más conocimiento de la ciencia, van teniendo más conocimiento del dolor, van teniendo más conocimiento del ego, de todo lo que nos destruye, de todo lo que nos lleva hacia la destrucción de nuestra propia especie, ¿no? Que muchas veces todo eso sale desde el ego, de la falta de espiritualidad, de todo lo que de lo que vemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cuál crees tú que sea el motivo para que como especie, como seres humanos, no podamos evolucionar espiritualmente pues como creeríamos que deberíamos ya estar en ese nivel? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos frena? Y yo creo que es que hay demasiada violencia a nivel global.
Es decir, es una violencia que nos entra por todos lados, por el día a día, por las noticias que vemos, por las redes sociales, por las películas, ¿no? Que son cada vez más violentas. O sea, uno se para delante de una película y es que dices, pero ¿cuántos muertos tienen que pasar? ¿Pero cuántas armas tienen que dispararse? ¿Pero cuántas bombas tienen que explotar todavía? ¿No? Es decir, creo que hemos pasado a un nivel de violencia tan grande que ya nada nos sorprende. Pero incluso las situaciones más dramáticas, ves a personas que se hacen selfies en el momento más inoportuno, ¿no? Delante de una situación que dices, oye, se está quemando un bosque o están muriendo personas en ese sitio, y personas que se hacen un selfie. O sea, te quedas un poco, no sé, hemos perdido la capacidad de amar de verdad. Y hemos perdido sobre todo la capacidad de impresionarnos. Ya nada nos impresiona. Y, y esto yo no sé si realmente tiene vuelta atrás o no. O sea, ¿qué se puede hacer para que realmente recuperemos el ser seres humanos? ¿Qué se puede hacer? Claro, yo desde mi pequeña área, que es esa, ¿no? El tratar abrir los ojos a otras dimensiones, a otras partes de nuestro corazón, de nuestra alma. Aparte de eso, yo creo que se necesita un empuje global y de muchas personas que entiendan esto de una forma profunda. Y en ese sentido, Susana, ¿qué papel tiene la literatura? O sea, tú como escritora, ¿cómo puedes impactar o cómo puedes eh, invitar a tus lectores y a las personas que tocas a través de tus libros a que incorporen este cambio realmente de conciencia? ¿Qué papel tiene la literatura en esto? Yo creo que la literatura puede hacer muchísimo. Si realmente lo que pasa es que claro, también la literatura va muy unida a un aspecto comercial, atención. Entonces, a lo mejor lo que es comercial no entra dentro de lo que estamos diciendo, o sea, no entra dentro de este mensaje que estamos tratando de dar. Y a lo mejor es más comercial hablar de otro tipo de argumentos. Yo no quiero entrar porque a lo mejor pues, hay personas que les pueden gustar determinado tipo de literatura que a mí, por ejemplo, me parecería, pues, no me atraería demasiado. Pero si lo que es comercial va en contra de nuestra propia evolución hacia bien como seres humanos, lo tenemos todavía más difícil. Lo Claro, tenemos todavía mucho más claro, difícil. porque le estamos dando el valor a eso, ¿no? A lo material, Exacto. a lo A comercial, lo y nos material, olvidamos realmente de lo que tiene a el lo que valor, vende, a lo que no a vende. lo ¿Qué que es lo que vende. vende? Vende algo que está de moda y esto de moda que es, no sé, todo lo que, pues todo lo que estamos viendo, que son cosas que no nos llenan, que son cosas que en el fondo son superficiales y que el Totalmente. día de mañana eso no tiene pozo, eso no crece, es una semilla que no es ni semilla, es algo artificial que no crece. Las cosas que crecen con las lágrimas son aquellas que se pueden transmitir Qué bonito. y son las más duras de transmitir. Así es, pero finalmente son las que realmente crecen, ¿no? Las que realmente evolucionan. Con el tiempo yo creo que sí. A ti te encanta hacer esos viajes al pasado, ¿no? Esos viajes al pasado, a la historia pasada. Y por eso me encantaría que nos fuéramos en ese viaje a tu infancia. ¿Qué pasa en la vida de Susana para tener tanta pasión por la arqueología, por las civilizaciones perdidas? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Y en qué momento se te despierta esta pasión? ¿Es algo que pasa ya más adelante en tu vida o es algo que desde chiquitita tú te imaginabas y te visualizabas así? ¿Cómo fue esa historia de tu vida, en tu infancia y en tu No, la adolescencia? verdad es que mi pasión era la biología. Cuando era más pequeña, mi pasión era la biología. Y cuando tuve una cierta edad en la que tenía que decidir entre ciencias y letras, pues yo es que era negada para la matemática y era negada para la física. De modo que me vi un poco empujada a coger humanidades. Y sin embargo, allí, pese al empujón que me desvió de lo que yo quería,
me encontré que la arqueología me apasionaba y sobre todo la egiptología. Y yo entré en la universidad queriendo ser egiptóloga, pero ya en el primer año mi profesora de historia antigua me dijo que no tenía porvenir en la egiptología si no salía de España. Tenía que marcharme a París o tenía que marcharme a Berlín o a Turín, porque en España no había escuelas de egiptología. Y claro, si podía financiarme una estancia allí, estupendo. Si no me la podía financiar, lo iba a tener bastante duro. De modo que en su momento no había becas Erasmus y escogí otra especialidad que no me apasionaba, pero que me podía dar una salida de futuro, que era la arqueología hispano-musulmana. No había nadie en ese momento trabajando en arqueología hispano-musulmana y empecé trabajando en un área en la que no había nadie, la provincia de Huelva, entre Sevilla y Huelva. Jerez Wow. de la Frontera, después me marché a la zona de Huelva y mi marido también era arqueólogo y él tenía su centro de investigaciones en la provincia de Huelva también, de modo que de alguna forma compartíamos yacimientos y en los estratos superiores donde él trabajaba había yacimientos arqueológicos de época musulmana, pues yo trabajaba en esos materiales y él trabajaba en los más profundos, ¿no? Aunque fue poco tiempo. Pero nació así, o sea, no fue fue una cosa gradual, una cosa gradual. Yo hubiera deseado siempre ser egiptóloga. De ahí que mi primera novela, la primera novela que me lanzó como escritora, fuera Más allá de las tres dunas, esta novela, espera, las enseño, esta. Bueno, esta novela que se sitúa en Egipto y luego esta fue la primera, luego hubo otra segunda que también pues anda por aquí, Esperar, esta también, lo mismo. Estas son mis primeras novelas juveniles que llevan ya muchos lectores, Las 14 momias de Bakrí, llevan muchísimos lectores, no os digo cuántos, porque son muchísimos y muchísimos colegios en los que sigo haciendo forums con ello. De modo que fue una cosa gradual. Si no hubiera sido por la física y la matemática, pues a lo mejor no estaría con vosotros. Estaría haciendo otra cosa. O sí, quién sabe, ¿no? Susana, y cuéntanos, nos gustaría que nos contaras alguna experiencia apasionante. Al- ¿Alguna experiencia? Perdón, he perdido un momento tu ¿Sabes? voz. Nos gustaría que nos compartieras alguna historia de esas como las que uno ve en las películas, que hayas tenido alguna vivencia apasionante, alguna vivencia súper interesante en un momento de esos de arqueología en donde uno se imagina las personas como en las películas, ¿no? Encontrando en Egipto todas estas momias y todas estas cosas. Sí, Compártenos porque son cosas que a las que uno solamente ve en películas. Entonces, sí. compártenos alguna historia de estas apasionantes de tus Bueno, os experiencias voy como a contar arqueóloga. una divertida y otra realmente apasionante. Empiezo por la apasionante. La apasionante estábamos excavando en el puerto de Menesteo, en cerca de Cádiz. Era la Torre de Doña Blanca, se llamaba la Torre de Doña Blanca porque había una torre de época medieval, pero abajo había un puerto de época fenicia. La Torre de Doña Blanca está separada del mar, unos cuantos kilómetros, no me acuerdo ahora si son 12 o 13 kilómetros, pero en su momento el mar llegaba hasta la Torre de Doña Blanca y allí encontramos un puerto, el puerto de Menesteo, que era un puerto de época fenicia. Y me acuerdo que llevábamos ya como 7, 8 metros de estratigrafía, es decir, teníamos que saltar de muro a muro y en un momento determinado encontramos un estrato lleno de carbón, empieza este estrato a extenderse y nos encontramos con una zona donde hubo un incendio en el puerto. Quitamos esta zona de carbón porque lo que fuese quedó carbonizado, serían posiblemente las vigas de los almacenes, cayeron al quemarse, ¿no? Y se quedó allí retenido todos esos restos de materiales de los almacenes.
Y al quitar la zona de carbones empezamos a encontrar tinajas enteras llenas de grano. Enteras. Y empezaron a salir tinajas llenas de grano. Y tinajas, y más, y más, y más, y más. Encontrar aquello, imaginar lo que es encontrar todavía el grano dentro de las tinajas que no estaba quemado. O sea, era algo, ¿cómo decirte? Un hallazgo impresionante porque te permite hacer estudios de todo tipo sobre ese grano que ha quedado allí y que ha quedado allí desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Intacto. Y una tinaja y otra y otra y otra y otra que había quedado sellado al hundirse el techo, a quedarse, y después de ahí adelante lo que hicieron fue seguir construyendo, que era lo normal. Cuando se produce una situación de este tipo, prácticamente aplanan y vuelven otra vez a construir. Y tuvimos la suerte de encontrar ese estrato lleno de un material arqueológico impresionante. No solamente ya las tinajas en sí, sino sobre todo el grano. Y me acuerdo con la cara de fascinación que sacábamos el grano. Y dices, fíjate tú, si lo mismo podemos hacer pans, ¿no? A lo mejor, ¿no? Esta fue yo creo que algo una de las emociones más grandes, ¿no? Otra fue una cosa muy divertida. Y esta fue en un yacimiento, en una cueva cerca de Madrid, cerca de Sepúlveda. Y allí estaban excavando dentro de una cueva. No me acuerdo exactamente cuál era. Yo fui a echar una mano, no era mi periodo de investigación, pero simplemente fui a echar una mano. Había que pasar por un agujero oscuro, así y así nada más, y entrar en casi fuera como si fuera el útero de la cueva, ¿eh? Entramos en ese agujero solo con las linternas. Al interior estaban excavando, era una cueva que se había hundido, no recuerdo exactamente el periodo, no sé si era el epipaleolítico, es decir, estamos hablando de un periodo muy, muy antiguo. Y en un momento determinado la cueva estaba sin explorar y habíamos ido a hacer topografía de esa cueva. Quiere decir, la cueva por dentro no estaba tal cual, la había dejado la naturaleza después de miles y miles de años. Y en un momento determinado, pues, había bastantes metros desde la entrada de la cueva hasta el fondo de la cueva. Y íbamos con los cascos, las linternas, tal. A ver, se habían ido ya los fotógrafos un poco más adelante, estaban ya explorando la zona y yo dije, bueno, ahora llego yo, termino de ponerme el traje porque estaba todo lleno de barro, hacía mucho frío, mucha humedad. Y en un momento determinado, pues, bueno, pues me doy cuenta, ellos ya se van y mi linterna empieza a quedar sin luz. Y entonces yo empiezo a gritar que me estoy quedando sin luz, que me estoy quedando sin luz. Y veo que empiezo a perder voz. Y que me estoy quedando sin luz. ¿Me oye alguien? Y yo empiezo a gritar. Nadie me oye. Me quedo completamente afónica, a oscuras, a mitad de la cueva, lejos de la entrada y lejos de donde estaban ya los fotógrafos. Y como la cueva era muy complicada, nadie me veía. Así que yo dije, bueno, Susana, no puedo volver sin linterna. Tampoco nadie me escucha. Así que aquí que me quedo quietecita, calladita, hasta que vea que alguien viene por algún lado. Y estuve media hora esperando, allí, sin voz, sin luz, y en la oscuridad más absoluta. Y aquello lo recuerdo, como digo, puedo empezar a gritar, no puedo, así que no voy a perder los nervios. Y cuando llegué y les expliqué, bueno, todos, así, jaja, juju, jaja, todos reíamos, ¿no? Y lo recuerdo con una sonrisa, pero en un momento determinado tengo que decir que un poco de pánico pasé. Eso te iba a decir, o sea, tienes unos nervios realmente de hierro, pero ¿qué alcanzaste a pensar en esos momentos de soledad, de oscuridad, en donde realmente como seres humanos estamos ahí totalmente impotentes? ¿Qué alcanzaste a pensar y a sentir? ¿Cuál fue tu peor momento? Yo dije, no me puedo mover porque la cueva no la conozco. Entonces,
como el trozo que había recorrido era absolutamente intransitable, o sea, es que era todo lleno de piedras, o sea, no es que hubiese un camino que te lleva hasta allí, ¿no? Estaba tal cual. De modo que digo, no me puedo mover porque como meta el pie, donde no, lo mismo terminó fatal. De modo que dije, tranquilízate, no pasa nada, antes o después vendrá alguien y antes o después sales de aquí. Así que luego me reía muchísimo cuando recuperé la voz. Pero ¿y por qué te quedaste sin voz? No lo sé, a lo mejor iba ya un poco, no sé si fue la humedad que había allí, lo cierto es que me quedé sin voz. No lo sé por qué, pero empecé a perderla. Y posiblemente a lo mejor yo ya tenía algo en la garganta o a lo mejor un principio de constipado y ya esa voz, en el momento que empecé a gritar, la perdí y me quedé afónica. No me digas por qué. En fin, cosas que Eh, pasan. Susana, hablando de civilizaciones desaparecidas, que me parece apasionante el término, ¿qué te gustaría rescatar de esas civilizaciones desaparecidas que quizás nos serviría en el día de hoy rescatar para volver a atraerlo culturalmente, espiritualmente a nuestros momentos actuales? ¿Qué sería rescatable? ¿Qué crees que de esas civilizaciones desaparecidas podríamos rescatar algo para traer Pues aquí? yo creo que el hecho de vivir mucho más en contacto con la naturaleza, de aprender tantas cosas que hemos perdido, desde cómo cocinar las cosas, mmm, todo lo que es lo que supone el contacto con la naturaleza. No sé, hace poco miraba cómo vivía, porque estoy escribiendo otra novela, y también me tengo que documentar en la Italia de 1917 y en las zonas las zonas alpinas. Entonces ahí había otra forma de vivir. Se utilizaban artilugios y cosas que dices, bueno, desde cómo hacer el grano de esta forma, desde cómo cocinar tantas cosas sin frigoríficos, sin ningún tipo de electrodoméstico, ¿no? Y yo pienso en ello, cuando tienes que hacer una novela, tantas veces dices, bueno, si nosotros tuviéramos que vivir ahora como se vivía hace 200 años o 300 o incluso mucho antes, ¿no? ¿Sabríamos vivir? A mí me gustaría saber, tener esos conocimientos que sabían tal vez mucho más de lo que nosotros sabemos ahora y es todo lo hemos perdido. Lo que nos queda es lo más reciente que también ya se ha perdido, ¿no? Pero rescatar todo ello, a mí me encantaría saber vivir como se vivía antiguamente y poder recuperar tantas cosas que se han perdido por culpa de la civilización demasiado moderna. Exactamente, exactamente por lo moderno. Y en términos espirituales, ¿qué civilización crees que tenía más riqueza espiritual? Uf, pregunta difícil. Yo ahí me trasladaría tal vez a muy lejos, me trasladaría al Tíbet y trataría de vivir o trataría de recuperar el Tíbet hace, no sé, 2000 años. ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Trataría de recuperar una filosofía espiritual, es decir, algo que vaya más allá de la religión, algo Claro. que vaya más allá de la Y cómo era está el por Tíbet en encima esa época? efectivamente. ¿Cómo era el Tíbet hace 2000 años? ¿Cómo era? ¿Cómo podría ser? No lo sé, pero si te digo 2000 años, a lo mejor he exagerado. Es decir, me gustaría vivir en una civilización en la que fuera fundamental ese constante deseo de mimar el espíritu, de trabajar constantemente sobre él, sobre la capacidad del ser humano de evolucionar hacia el bien, desde el espíritu, de lo que realmente es bueno y de lo que realmente es malo. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Uno si mata a otra persona no me puede decir que es bueno. Puedes decir, pueda ser justo o pueda ser injusto, depende
de la situación. Pero todos sabemos lo que es la misericordia, todos sabemos lo que es la generosidad, o el desprendimiento de algo, o el quitarte tú de algo y dárselo a otro. Todo eso lo entendemos todos. Entonces yo quisiera recuperar una sociedad, una civilización que trabajase sobre la parte espiritual constante del ser humano. Porque yo creo que es ahí donde está la salvación. La salvación en términos de seres humanos. No estoy hablando de religiones. Estoy hablando de algo que tal vez nos une todas las religiones, estoy hablando por encima de todo ello. No Claro sé que sí. si, no sé si Y me explico. no, totalmente, claro que sí, muy valioso lo que nos estás compartiendo. Y en términos de arqueología, ahora estás volviendo a trabajar en algún proyecto arqueológico o estás totalmente dedicada a la escritura. Me estoy dedicada a la escritura. Eso ya cada libro que tengo que escribir, paso muchos meses, aprendo muchísimo, conozco nuevos autores, no solo de ensayos históricos, sino también de narrativa. Por ejemplo, ahora acabo de terminar un libro que habla de justo nada más terminar la Primera Guerra Mundial, en Italia, en la zona alpina, quedó tanta pobreza, en una zona muy machacada, porque, bueno, tenían un frente abierto con el Imperio Austrohúngaro y todo el frente alpino sufrió muchísimo. Murieron muchísimos soldados y muy jóvenes, muchos de ellos tenían 18 años, ¿no? Al terminar la guerra, estas personas se dedican a recuperar todo el material bélico que ha quedado, todo, para venderlo. Y entonces, de entrada no se lo permiten porque puede ser muy peligroso, puede que haya bombas que todavía no han explotado. Y este autor, volviendo un poco a los autores que vas conociendo a medida que vas haciendo libros nuevos, ¿no? Que se llama Paolo Malaguti, que habla de esta posguerra, de esta Primera Guerra Mundial, y cuenta cosas alucinantes de lo que era volver al campo de batalla y encontrarse las montañas completamente deshechas. O sea, no se reconocía la fisionomía de la montaña, de la cantidad de bombas que habían estallado. No había árboles, el peñón que tú recordabas ya no existía. Solamente describe las trincheras como si fueran venas, porque habían quedado venas en toda la tierra, ¿no? Pero esas venas estaban llenas de cadáveres, estaban llenas de material militar, estaban llenas del desastre de la guerra, ¿no? De modo que ahora, respondiendo a esa pregunta, estoy dentro de esta nueva novela que me retrotrae a más de 100 años atrás, y que me hace reflexionar tantísimo en todas las guerras que estamos viendo ahora, en Ucrania, lo que está sucediendo, porque no son muy distintas, solo que lo que me doy cuenta es que seguimos sin aprender. Y no, o sea, cada libro mío va a un periodo distinto, siempre trato un periodo distinto, aprendo muchísimo, me enriquezco tantísimo y lo que trato es que esa riqueza de autores que voy conociendo después sea capaz de plasmarla en la trama que tengo en mente y de transmitirla con toda la pasión interior, con toda la pasión lo más fuerte que pueda para que llegue con esa misma fuerza al lector. De modo que en ello estoy. ¿Cuáles son los títulos de tus libros? Porque has escrito varios, ¿no? Sí. Bueno, os he presentado dos, por ejemplo, aquí tengo algún otro, no es todo porque es muy largo. Este, por ejemplo, es mi última novela juvenil, La huella del halcón blanco. La huella del halcón blanco. Del Ok. halcón blanco. Esta está ambientada en 1666 y es la historia de un náufrago, un chico que con 14 años naufraga en un galeón danés en las costas de Mallorca y pierde la memoria durante el naufragio. No recuerda nada, pero sin embargo él es el eje de una misión secreta y muy delicada.
y todo está en su memoria perdida, que tiene que recuperar. ¿Y Poco la a poco lo irá. recuperas? Sí lo recupera, pero no os puedo decir cómo. Todo Obviamente. está, todo está en lo que sucedió una noche y en lo que él vio durante esa noche, y hasta que no recupere la memoria no sabrá por dónde van los tiros. Ni Miguel ni el lector. No te pregunté, Susana, ¿en dónde estabas? ¿En qué parte de España estás? En Madrid, en Madrid. Ah, estás en Madrid, o sea que nos podemos conectar. Claro que sí, nos podemos ver Sí, sí, acá para un café. Qué bonito. por supuesto, por Claro que sí, supuesto. yo también estaba acá en Madrid. Cuéntanos los títulos de las novelas, porque ¿cuántas has escrito? Sí, 11. Tengo 11 11. escritas. Sí, Desde, no son... desde ese momento de dolor, desde ese momento de Sí, dificultad, cuando pierdes a tu pareja, desde ahí empieza toda esta vorágine de escribir. de escribir. Solo que son, como os comentaba, son novelas que me cuesta tiempo escribir, de 2 a 3 años cada una. O sea, yo me lo tomo con calma, porque yo quiero que la novela quede bien. Entonces me lo tomo con calma, cada una tiene muchísima documentación por detrás, pese a que si son novelas para jóvenes, novelas juveniles, trato de meter dentro de la trama tantas cosas sin que el lector se entere. Porque cuando tú estás tratando temas históricos y los estás introduciendo en una trama de narrativa juvenil, dependiendo de la edad, 12, 14 años, que es más o menos la edad en la que yo me muevo bien, pues tienes que tener mucho cuidado de no quererles pasar un ensayo histórico por una novela, porque entonces el tipo se aburre. De ahí que para cuando trato de reproducir una época, por ejemplo, hay otra, no la tengo aquí porque he perdido el último ejemplar que lo he regalado todavía no me lo han devuelto. Por ejemplo, hay un libro, El pescador de esponjas, que es una novela muy bonita que se desarrolla en el final del mundo minoico, del rey Mino, la cultura cretense, el mito del Minotauro, habéis oído hablar, 1500 antes de Cristo, más o menos, ¿no? Y entonces esa novela me llevó muchísimo tiempo porque tenía que reproducir todo un ambiente histórico a través de la trama, desde lo que comían, en los barcos en los que viajaban, cómo se llamaban los tipos de barcos, cómo se llamaban los puertos, qué había en los puertos, qué casas había, qué tipo de casas y de construcciones, qué tipo de palacios encontrabas. Por ejemplo, en la ciudad de Santorín, ¿sabéis? Habéis estado en la ciudad de Santorín, cerca de Creta, hay una isla que explotó hace muchos años, miles de años, ¿no? Santorín se llama Santorín, se la cambiaron los venecianos los nombres, pero le llaman Santa Irene, y de allí Santa Irene, Santorín, natural. Pero en su momento se llamaba Acrótiri, ¿no? Tenía la isla de Tera tenía una capital que era la ciudad de Acrótiri. Entonces, la ciudad de Acrótiri quedó sumergida por una explosión volcánica enorme y ha habido muchas excavaciones en esta ciudad. Está sumergida, tiene unos 12, a veces incluso más, metros de lava encima que cayó, entre la lava, las cenizas volcánicas, parte de la ciudad se hundió en el mar también. Entonces, esta novela, por ejemplo, me llevó mucho tiempo de reconstrucción, que tuve que utilizar mapas de las excavaciones que se están llevando ahora, cómo van reproduciendo las calles de esta ciudad, que era una preciosidad, una ciudad muy evolucionada para su momento. Tenía todo un sistema de reciclaje de aguas, impresionante. Y entonces, una novela para jóvenes, dirigida a 14 años, que tardas de 2 a 3 años, pues parece que es una tontería o que es una exageración, pero si después quieres darle, como yo hago dentro de la novela, que si los chicos tienen que entrar, o uno de los protagonistas tienen que entrar en el museo de en el Palacio de Noxos, pues quiero hacerlo entrar por el Palacio de Noxos y que viese qué es lo que había a su derecha y a su izquierda, y todo eso lleva mucho tiempo. De modo que son novelas lentas de ejecución que después te las comes como un bollo.
Después de tanto trabajo. En 2 minutos, ¡stop! ¿Y de dónde nace tu inspiración para escribir para los jóvenes? Bueno, esto no lo sé. Esto es un misterio para mí. Lo único que sé es que cuando yo tengo o sea, todos mis libros son hijos unos de otros. Es decir, una novela me ha dado pie, investigando para esa novela, a decir, uy, esto qué interesante, ¿no? Como me pasó con La huella del halcón blanco, nació de otra novela anterior que se llamaba Caravanserai, que se ambientaba en el siglo XII, y leyendo sobre halcones, dijo, qué cosa más interesante. Dijo, esto me da para otra novela. Y después me dio para otra novela también de mucho tiempo. Entonces, todas las novelas son hijas unas de las otras. Lo que sí que tengo claro es la idea, parte siempre de una imagen, la imagen inicial. Es como tú coges la novela, lees la primera página y eso es lo que yo veo. En el momento que yo veo esa imagen inicial, o veo a mi protagonista Héctor que se tira desde un acantilado a buscar esponjas en el mar, ¡paf! Ya lo veo. Y entonces, ¡paf! Es como si me trasladase inmediatamente a otro siglo, a otro ambiente. ¡Paf! Ya estoy allí. Y eso ya tiene una fuerza tan inmensa que ya me arrastra. Y entonces ya no hago nada más que pensar. Ta, 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 ta. Ya me veo siendo yo ese protagonista y me veo viajando y me veo buscando pescado y me veo viajando en un gaulos con mi padre camino del palacio de no sé dónde, ¿no? Todo parte siempre de esa imagen inicial y en todas las novelas tengo esa escena inicial. Es tan fuerte que yo ya sé que eso se va a convertir en una novela. Ya no es más cuestión, es solo cuestión de trabajarla. Cuestión de trabajo, y va saliendo, y va saliendo, y va saliendo, y va saliendo, y va saliendo. Y ya no tengo otra cosa nada más que eso en la cabeza. Pero yo creo que no puedes, cuando, cuando nació en mí, bueno, cuando yo descubrí que era capaz de inventar historias, todavía hoy me sigue sorprendiendo, porque no sé de dónde nació, ya no puedes parar. Es decir, es como si hubieses abierto has abierto una puerta y esa puerta ya no se puede cerrar. Ya no es imposible. O sea, esa puerta ya te da pie a tantas otras puertas. Y ya se van abriendo siempre puertas, siempre, por todos sitios. Pero nunca se te van a cerrar. O sea, es una caja mágica, no lo sabes explicar. Yo imagino que si hay en este momento otros escritores que me estén escuchando, seguro que saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero lo mismo te pasa si es un escritor como si es un compositor musical, que todo, por ejemplo, la música está muy presente en mis libros. En La memoria del alma está muy, muy presente. Hay una violonchelista, una de las protagonistas es una violonchelista y entonces a través de esta violonchelista yo también he podido comunicar al lector una pasión por la música y por determinados compositores, ya no solo barroco, también más actuales, incluso rusos, que me gustan mucho los compositores rusos, ¿no? Sviridov, Prokofiev, Sostakovich, hay cosas fantásticas. Y entonces esta violonchelista, en los conciertos en los que toca, pues yo voy incorporando esta música de lo que ella toca, para que el lector, al mismo tiempo que vaya leyendo, si puede, escuche las composiciones que yo voy proponiendo, que seguro que le van a encantar. Claro, espectacular. Y así Sí, lo vas incorporando todo, qué sí, maravilla. porque también en esta novela, por ejemplo, también hay algo que tiene que ver con la historia de la lutería, es decir, de la fabricación de instrumentos de cuerda, de instrumentos musicales. Y, por ejemplo, para la realización del capítulo, hay un capítulo que tiene que ver con la lutería, pues me puse en contacto con un luthier en Madrid, porque yo tenía una idea, y entonces una idea que no sabía si era plausible, si era una cosa novedosa o si no lo era. Y entonces pues me fui directamente a hablar con él y le conté mi idea y me dijo, sí, sí, mira, a nadie se le ha ocurrido una cosa así.
de modo que perfectamente puedes hacerlo, puedes introducirlo. Y entonces, pues, bueno, la conversación con esta persona, que yo la cito en los agradecimientos de la novela, porque cito siempre a todas las personas que de alguna forma me han echado una mano, pues fue fundamental, porque a lo mejor no me hubiese yo atrevido, no encontraba documentación, no encontraba bibliografía al respecto, y digo, no, yo tengo que ir a hablar con alguien que sepa de esto, y ya está. También estuve en Cremona y en París. En Cremona, sabéis que hay un museo precioso de música, el Museo de Violín, de ahí donde salían los Stradivarius, ¿no? Y entonces pues me fui para allá también en un viaje especial en el que hice Pisa-Cremona y, y entonces fui a ver la construcción de los violines y de los violonchelos, muy bonito, es un museo precioso que si tenéis la ocasión de visitar, no os lo perdáis. Pues Y cuánta en París, riqueza, cuánta riqueza, Susana, en tu vida, en tu historia. Vemos que exactamente detrás de esa llaga de dolor, de todo lo que sucedió con tu pareja cuando Dios lo llamó a su presencia, después de eso empiezas a dar luz a una cantidad de ideas, de libros, de estudios, y me encanta esa inspiración que nos das porque el tema actual del que estamos hablando mucho es eso, ¿no? No importa lo que te sucede, sino aquello que haces con lo que te sucede para dejar una huella en el mundo, para que cuando ya no estemos acá, que no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros partir, que esa sí. huella que quede sea una huella maravillosa para que nos recuerden de una manera maravillosa y que cuando nos vayamos a encontrar ya con nuestros seres queridos que han partido antes, también tengamos algo que contarles, ¿no? Porque no podemos llegar a encontrarnos con ellos y que nos digan, bueno, yo te dejé y qué hiciste mientras me volviste a encontrar y que nosotros digamos, no, pues llorar y llorar y llorar. Llorar, 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 exacto, exacto. Entonces yo creo No, que se tienes puede mucho que llorar. contarle cuando lo vuelvas a encontrar arriba en el firmamento y bueno, y a tus próximas generaciones les estás dejando una huella maravillosa con esa riqueza de lo que nos estás entregando, tu riqueza espiritual, tu riqueza literaria, tu sonrisa, todo lo que te caracteriza como lo que nos has entregado en esta entrevista. Y que bueno, nos podríamos quedar aquí horas contigo, así que yo creo que nos vamos a tener que tomar un café tú y yo acá en Madrid Creo que sí. para que me sigas contando y de verdad que antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntanos si tienes una página web, las personas que están en Latinoamérica que te están escuchando, dónde pueden encontrar tus libros y bueno, tu Vale, Instagram bueno, y todo. yo directamente tanto en Instagram como en Facebook, mi página es pública y pueden ir directamente buscando mi nombre, Susana Fernández Gabaldón. O Susana F. Gabaldón, lo voy cambiando, pero me encontráis seguro. Susana Fernández Gabaldón en Facebook o en Instagram, ¿de acuerdo? Luego allí también hay tengo una página oficial en la que he introducido todas mis novelas, es en Wix, y esa también la encontráis directamente entrando en Instagram, directamente arriba en el encabezamiento ya la tenéis allí. Mis libros los podéis encontrar pues a través de, si estáis en Latinoamérica, pues a través de Amazon, yo creo que sí. Hay algunas editoriales como Casals o Bambú que sí que tienen también allí filiales, sobre todo en México, y me parece que en otros países. Mis hermanos también lo tiene, esta editorial también. Y, por ejemplo, también la de la memoria del alma, lo mismo. Y también podéis tener el libro, si queréis, y sois usuarios del ebook, lo podéis descargar en ebook en todas las plataformas. Son fáciles de encontrar, no vais a tener ningún inconveniente. Yo lo que no sé si habrá alguna, no lo veo desde aquí, alguna pregunta de algún oyente, de alguien que nos esté siguiendo. ¿Lo ves tú mejor que yo, Paula? Sí, bueno, te hacen comentarios maravillosos siempre, Susana. Luego te saludan, te dicen de la música. Lo de la música ya te lo dije yo, te dice Macarena Muñoz. Ah, gracias, Eh, Macarena. te dicen acá, a ver, bueno, te saludan, la música.
todas te están felicitando, te hacen muchísimas enhorabuena. Qué interesante tu historia. Todos comentarios bonitos. Nos inspiras mucho con tu historia. Muchos comentarios más que todo como gracias por compartir con nosotros tu historia. Gracias a vosotros Así por que estar ahí, bueno, por acompañarnos. encantada de tenerte acá, esta entrevista. Ay, Paula. Sí. Se me meten por ahí llamadas que yo rechazo y le digo, la gente sabe que yo estoy ahora en una entrevista contigo, pero bueno, ya me llamarán después. Esta entrevista va a quedar en YouTube, en mi página de YouTube, en mi canal de YouTube, pero también te la vamos a mandar, bueno, queda en tu muro, obviamente queda en mi muro de Instagram, y te la mandamos para que tú también con el link la puedas compartir a las personas que tú quieras. Sí. Y muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros y para el tema de esta semana, que es cómo nosotros, qué hacemos nosotros con aquello que nos pasa y cómo en tu caso personal lo conviertes en estos libros maravillosos que inspiran a tantos jóvenes y que nos inspiran a tantas mujeres y a tantas personas a que desde el dolor y desde el duelo y desde la tribulación podemos aportar todos nuestros estudios, nuestra sabiduría para construir un mundo mejor. Así que muchas gracias, Susana, por haber estado con nosotros. De verdad que me podría quedar horas oyendo tus historias de arqueología que me parecen interesantísimas. Y bueno, aquí encuentro a una persona que te dice, es fundamental lo que tú dices, es para el para qué y no el por qué del ser humano, volver a ser interno para escucharlo y no seguir viviendo en contravía de la esencia del ser. Aquí te están haciendo muchos comentarios. Para los que no estamos en Madrid, ¿dónde podemos conseguir tu libro, tu obra? Bueno, ya sabemos, en Amazon, en eBooks. Sí, Corte Inglés, Casa del Libro. Sí, lo encuentran en todos lados, no tiene son fáciles de encontrar los libros. Sobre todo a La memoria del alma les va a gustar a los adultos y nada. Aquí están diciendo que tiene un final impactante. Luis, sí, es verdad, es que no podemos decir nada. No podemos decir, una maravillosa novela, tiene un final impactante. La memoria del alma, cuéntanos de qué se trata, ya les hablamos, un bello ejemplo. Gracias por compartirnos tu proceso. Bueno. Qué bonito todo. Muchas personas acá que te han comentado y muchas personas que te mandan saludos, abrazos. Bueno, así que, Susana, ha sido realmente un placer tenerte, una mujer con tanto conocimiento, con tantos estudios, tan preparada y que realmente es un alma muy generosa, porque no te quedas con ese conocimiento para ti, sino que nos compartes a nosotras, a todos tus lectores, toda esa riqueza intelectual que tienes. Así que muchas gracias. Te mandamos un corazón de todas las personas que te escucharon. Muchos besitos y ya te contactaré para poderte conocer personalmente. Será un placer, Paula. Claro. Adiós. Sí. Muchísimas gracias por habernos seguido. Muchas gracias. Yo sé que en América Latina les va a encantar tus libros y bueno, aquí ya eres una persona muy conocida, pero era importante también que te vieran en otros hemisferios. Gracias, Paula. Gracias de corazón. A ti, un abrazo muy grande. Adiós a todo el mundo. Gracias de corazón, de verdad. Te mandan muchos abrazos aquí, con muchas caritas así. Chao. Chao.